Jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con el sistema nervioso. Habíamos entrado en la corteza motora y hemos dicho que a pesar de que tiene, podríamos decir, campos bien definidos, pero los lóbulos están totalmente, podríamos decir, tienen varios tipos de cortezas respecto a su actividad. Muy bien. Habíamos dicho que en fisiología se toma a la corteza motora que está delante de del Rolando como motor y la que está después como sensitivo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Últimamente ya no se utiliza este tipo de... En fisiología todavía se utiliza este tipo de podríamos, de distribución. En anatomía ustedes han llevado como Brodmann. 1 de Brodmann, 2 de Brodmann, 3 de Brodmann, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para fisiología eso no da. Tal vez tendríamos que acomodar las áreas respecto al número y a la actividad de esa zona. Pero aquí no. Entonces, ya habíamos dicho, porque es como un límite la cisura de Rolando entre el motor y sensitivo. Hacia atrás ya saben, sensitivo primario, somático primario, 1. Y hacia adelante, primero hemos nombrado a la corteza motora primaria, que se encuentra inmediatamente al lado de la cisura de Rolando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí habíamos dicho que la corteza motora primaria se encarga de mover ciertos, podríamos decir, ciertas cantidades o determinar la acción de ciertos grupos o ciertas cantidades de fibras musculares que podríamos decir son requeribles para el movimiento que se va a realizar. Entonces, podríamos decir que la corteza primaria, que vendría a ser la 4 de Brodmann, tiene una actividad focal, pero en todo nuestro organismo. Por ejemplo, activar un flexor, activar un abductor, un aductor, etcétera, etcétera. Entonces son, como les diría, son grupos de determinadas áreas de el movimiento de que mueve nuestro cuerpo, que activa
para que se pueda realizar los movimientos que el área somática le está produciendo, está incidiendo. Muy bien. Espero que me hayan entendido. La corteza premotora que se encuentra delante de la motora y hacia arriba. Esta, según anatomía, es la 6 de Brodmann. Esta es una de las áreas más importantes de nuestra economía motora. Esta tiene un mapa, tiene el mapeo, podríamos decir, de toda la musculatura del cuerpo, de la cara y de las manos. O sea, esta es la que va a incidir sobre determinados, podríamos decir, regiones, sobre determinadas regiones. Ahora, después vamos a asociar los tres. Entonces, produce la activación de determinados lugares de nuestro organismo. Entonces, ya no son, ¿cómo les diría? Ya no son un manojo de fibras, sino es ya todo otra arquitectura más grande, produce el movimiento de esta, hace que se mueva toda esta arquitectura. Muy bien. Y conduce la activación de los diferentes lugares que inervan. Y tenemos un área mucho más pequeña que se encuentra por debajo de la premotora y cerca de la cisura de Silvio, que es la motora suplementaria. Muy bien. Para ser más exactos, estaría en la parte un poco interna de la área 6 de Brodmann. Muy bien. Esta área, para producir potenciales de acción, necesita una estimulación grande, mucho más que las otras. Y una estimulación muscular de acuerdo a la estimulación que se está produciendo. Entonces, la estimulación que se requiere para mover, para realizar el movimiento en el área suplementaria es mucho más grande, más fina. Generalmente toma miembros tanto superiores como inferiores, pero más los superiores. Entonces coordina los movimientos de las dos manos o brazos, podríamos decir. Muy bien. Esas vendrían a ser las dos o las tres áreas principales. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que nunca estas áreas se mueven si no
si no tienen una activación de la parte sensitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacemos que cisura de Rolando, cisura de Silvio, no tengo que decirles. Toda esta área vendría a ser netamente motora. Y toda esta área vendría a ser solamente sensitivo somática. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tiene que estimular a eso para que se produzca el movimiento. Este movimiento tiene que ser estimulado por una actividad sensitiva. No puede crearse solo. Eso ya es una enfermedad. Muy bien. Pero hay otras que tenemos del Silvio hacia arriba. Que podríamos tener como áreas especiales que están, podríamos decir, relacionados con todo el área motor. Muy bien. Una es el área de Broca. El área de Broca que se relaciona con la parte motora de la palabra, que se encuentra en, podríamos decir, en la parte superior o en la parte de encima de la cisura de Silvio. Muy bien. Esto entonces le da la motilidad a los músculos que producen la palabra, que se activan para producir la palabra. Muy bien. Lo que estoy nombrando se encuentran por debajo y lateral al área motora. Muy bien. Por encima de esta tenemos el área de movimientos oculares, o sea, frontal del ojo. En anatomía, área 8 de Broca, o de Brodmann, perdón. Controla los movimientos. Nuestros ojos o ven a la derecha, o ven a la izquierda, o ven arriba, o ven abajo. Pero no uno mira a un lado y el otro mira. Uno mira al sur y el otro al norte. Los dos tienen que tener el mismo movimiento. Mitad. Entonces, mitad sigue un movimiento y la otra mitad tiene que seguir a la primera mitad, de tal manera que es igual que
un limpiaparabrisas. Muy bien. Entonces, de esta manera se puede cambiar rápidamente la mirada de un objeto a otro objeto. Por encima de esta y coordinando, estamos con el área de rotación de la cabeza. Algunas veces para ver un objeto no tenemos solamente que ver rotando los ojos o moviendo los ojos, sino tenemos que rotar la cabeza. Entonces se combina la combinación del movimiento de rotación de la cabeza con el movimiento de los ojos, tiene que ser coordinado. Entonces, corrige el movimiento de la cabeza para coordinar con los ojos. Si uno quiere ver arriba, lo primero levantará la cabeza, igual a los lados. Y aquí tenemos un campo muy especial, grande, que esta área es muy sensible a los cirujanos, especialmente a los neurólogos en nuestro campo. En otros campos, a los que podríamos decir a los pintores, a los talladores, y es el campo de las habilidades manuales. Este es el campo que controla los movimientos de las manos y especialmente de los dedos. Antes, si los relojes, al menos, eso es lo que yo veía, habían los relojeros. Se arruinaba el reloj, tenían que llevarlo donde el relojero. Entonces utilizaba una lupa y tenía una serie de instrumentos pequeños y muy delicados para arreglar los relojes. Entonces la habilidad con sus manos era grande. Igual sucede con a pesar que ya no es tanto, pero con los neurólogos o con los cirujanos que hacen nudos en la profundidad del abdomen. Es muy, podríamos decir, muy importante esta zona para este tipo de trabajos, el de las habilidades manuales. Muy bien. Hay otro tipo, como ustedes pueden ver en su figura 55.3, hacia el otro lado tenemos elección de las palabras, eso ya es sensitivo. Fijación de los ojos, que también es motor sensitivo, y así van bloqueando todita la corteza. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? De esta manera, como les decía más antes, la corteza, este loteo de Brodmann que ustedes saben,
hace que para movimientos rápidos tiene que haber una corteza o un foco o una zona muy aledaña a ese movimiento para que sea más rápido. Muy bien. De esta parte de la corteza motora primaria, suplementaria y podríamos decir premotora, sale el haz córtico espinal, o sea, la viga motora, o también lo que ustedes han llevado como el haz piramidal. Muy bien. El haz piramidal no solamente tiene como núcleo esta parte de la corteza, sino tiene varios núcleos. Depende del tipo de actividad que se va a realizar. Muy bien. Entonces, el origen de la corteza, o diré del haz piramidal, un 30% viene de la corteza primaria, 30% de la corteza premotora y el resto, no sé, un 40% viene de diferentes cortezas o áreas. Áreas, no es aéreas. Áreas que incluyen la sensibilidad somática inclusive. Entonces, ya les he dicho que no hay acción sin sensibilidad, sin acción sensitiva. Muy bien. Parte. Se encuentra también algo del lóbulo parietal, que en este caso estuviera elección de las palabras, o sea, no sé, yo lo veo muy intrincado. Mezcla mucho, Guyton, la parte sensitiva con la parte motora. No nos da a entender que es una sola vía, única, que no lleva otros aditamentos. Pero por lo que veo, paralelo a esto, va algunas fibras sensitivas. Muy bien. Después de dejar la corteza, los nervios entran en la cápsula interna. La cápsula interna es uno de los, ¿cómo les diría? Es uno de los elementos más importantes para el movimiento. Y a esto se le añade el tronco encefálico. Y se dirigen a la parte ventral. Ya saben que es el haz motor, sube y baja por la parte anterior de la médula. Muy bien. Después de dejar entonces la corteza, parten a la parte ventral de la médula espinal y forman lo que ustedes han llevado las pirámides medulares. Se entrecruzan gran parte de estos nervios o de estos axones y
van a formar los haces netos que son los córticoespinales. Muy bien. Estos haces córticoespinales son los que se prolongan toda la médula hasta la última. Y esa vendría a ser la vía por la cual los movimientos pasan, aunque ustedes no crean, pasan primero por el sistema o por la corteza sensitiva, después motora. Y vamos a ver, les voy a hacer un menjunje terrible que ustedes tienen que entenderle para el equilibrio. Eso lo vamos a ver tal vez hoy un poco y el viernes lo vamos a ver en su totalidad. El origen de este haz son las células de Betz, que son células neuronales grandes con axones grandes, generalmente, bueno, no generalmente, sino con motoneuronas de tipo alfa y, bueno, que corren a velocidades fantásticas. El tronco encefálico, ahora, como les había dicho, la cápsula interna y el tronco encefálico son entidades muy importantes. Es el tipo de la película que se va a encargar de que nuestro cuerpo no sea vencido por la gravedad. El tallo encefálico tiene un área protuberancial y bulbar de la porción reticular que funciona a través de un antagonismo que tiene. Entonces vendría a ser una parte protuberancial de la protuberancia. Todo es el tallo, protuberancia y bulbo. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, yo creo que se acuerdan más, porque el año pasado, aunque mal, pero han llevado anatomía. Y según lo que me han dicho, es que ha habido unas notas grandes. La acción de estos dos es antagónica. En primer lugar, la parte protuberancial del tronco encefálico o el nivel protuberancial excitan, activan los músculos antigravitatorios. O sea, estos son los que hacen que nuestros músculos, que nuestro cuerpo no sea ganado por la gravedad. Pero el problema es que estos músculos no pueden trabajar constantemente. Ya les he dicho, todo es ips y eps, ips y eps, ips y eps. Bueno, y la parte, podríamos decir,
podríamos decir, la parte vulvar tiende a inhibir. Entonces, ¿cómo les diría? Es un poco medio abstracto. Es un sí y un no, un sí y un no. ¿Cómo les diría? Bueno, en el carro se acelera, se desacelera, se acelera, se desacelera. Entonces vendría a ser el movimiento de los músculos para evitar la caída por la gravedad. Vendrían a hacer esto: inhibir y excitar. Inhibir, excitar, o excitar, inhibir. Muy bien. Las fibras de la protuberancia, o sea, los protuberanciales, se activan mucho con, podríamos decir, con la sensibilidad o con los nervios de la sensibilidad somática 1. O sea, nosotros para caernos tenemos que evitar hacer las cosas o mover nuestros músculos mal. Tienen que ser correctos. Para dar un paso, mi sistema nervioso es el que está trabajando, contrayendo e inhibiendo muchos músculos. De esa manera, yo puedo, podríamos decir, yo puedo caminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niveles protuberanciales se activan muy fuertemente por la sensibilidad somática ascendente, el núcleo vestibular y el núcleo cerebelar. Son tres que activan a la excitación, que los vamos a ir viendo. Y eso les diré que es muy pesado. Muy bien. Cuando no se oponen a los niveles vulvares, ya saben, hay un IPS, un EPS, y el IPS está inhibido. La excitación de los músculos es 100% buena para evitar la caída. Muy bien. Entonces, vamos a ver que primero tenemos que el nivel sensitivo es importante para evitar que la gravedad nos haga caer. Entonces, el núcleo vestibular y el núcleo cerebelar son los que tienen un rol muy grande en esta actividad. De esta manera se produce el movimiento que evita que la gravedad nos haga, podríamos decir, nos gane. Eso es toda nuestra vida desde que nacemos. Tenemos que aprender a
contrarrestar la gravedad. Si no, no habría deportistas, no habría bailarines, no habría nada. Si solamente podríamos contrarrestar la gravedad en un porcentaje muy pequeño, no habría nada, no habría espectáculos, no habría nada. Entonces, tal vez vendríamos a ser como unos entes que estamos tratando de romper la gravedad sin caernos, pero con un esfuerzo magnífico, amplio, grande, lo que no es así. Bueno, con esto yo creo que hemos hablado todo lo que es respecto a la base motora. Desde el viernes empezamos con una cosa bien difícil y quiero que me lean. Es la parte del vestíbulo y del utrículo y del sacro y de los conductos semicirculares. Muy bien. Entonces, terminamos con esta la clase y nos vemos el día viernes.